Sí que es hermoso cuando tenemos la presencia del Espíritu. Y hoy quiero hablarle de eso. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu es señal de oración, de comunión. No está la presencia de Dios, no hay comunión, no hay oración. Así que hoy le voy a hablar de los 10 asesinos de la oración, cuando quieran. Y usted dice, ¿y la oración puede ser asesinada? Bueno, se me ocurre a mí pensar que sí. Quizás a usted le sorprenda mi título esta noche. Se me ocurre a mí pensar que sí. Que hay ciertos agentes. No cada vez que lo mire va a pasar. Lo quiero mirar también porque es parte de la audiencia. Lo estoy entrenando en vivo y directo. Gracias. Bueno, él lo disfruta igual que yo, gracias a Dios. Les decía que hay agentes o elementos que pueden matar la oración, la comunión, la conversación con Dios. Y pensando en esto, justamente recordaba lo que el Salmo 3 nos dice. Recordaba aquellas palabras del salmista en el Salmo 51 también, cuando rogó a Dios y le pidió que no quitara de él su Santo Espíritu, que lo sustentara, que lo ayudara y que recreara los huesos que había abatido en su vida. Entonces, después que pasamos por momentos así, valoramos la presencia de Dios como el más grande tesoro, como lo más grande. Yo una vez creí que la perdía. Una vez dije, ese día se los he confesado varias veces, como que se los cuento por etapas, porque es estar en una situación y ver como varias situaciones dentro de una misma cosa, ¿no? Y recuerdo aquel día le dije al Señor, el único día en mi vida que le he dicho, Señor, me quiero morir. Sentí como que si Él ya no estaba, como que lo había ofendido tanto, lo había contristado tanto, que ya Él no podía estar, aunque me amaba, pero ya no podía estar ahí. Estaba en todo, pero parecía que ahí, es decir, aquí, el lugar de allí, ya Él no lo podía habitar por causa de mis situaciones y mis actitudes y mi comportamiento. Entonces, después de eso y ver la misericordia y la gracia y las oportunidades que Dios te brinda, que Dios me brinda, tú dices, no, ahora la atesoro y ahora no la quiero perder. Y cada vez que te equivocas, entonces tienes una mayor conciencia de lo que eso implica y corres de inmediato a pedir perdón al Espíritu, porque no quieres que Él se contriste y no quieres que Él, decimos nosotros, se aleje. En realidad Él no se aleja, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pero bueno, hoy quiero traer un poco de conciencia a su mente, a su corazón, a su espíritu con este tema, con esta impartición, 10 asesinos de la oración. Y el primer asesino de la oración es este, por favor: los pecados no confesados. Usted sabe lo que implica no confesar pecados. Precisamente en el Salmo 51 el mismo David dice que él no podía abrir su boca porque no había confesado su pecado y no podía decir nada. Y en ese salmo él describe la petición que le hizo al Señor y dice: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los pecados no confesados te cortan la comunión y eso impide que la vida del Espíritu pueda seguir fluyendo en ti. Este es quizás el más común de los asesinos de la oración, porque no hay nada más perverso que cuando tú pecas y te sientes tan mal que en lugar de acercarte, te escondes detrás de una supuesta cortina, te escondes debajo de una situación que crees que Dios ahí no te va a encontrar, que piensas que ese es el único lugar donde Dios no puede llegar. Es una idea, por supuesto, tonta que tenemos a veces las personas, pero es nuestra actitud. Cuando no confesamos un pecado, entonces nos aislamos del Señor, nos separamos de Él y nos alejamos de Él. Tenemos que confesar nuestros pecados. Si hay un pecado inconfeso en tu vida,
Tienes que correr lo antes posible. Quizás mientras yo estoy hablando, tú estás ahí en tu corazón o vas al baño un momento. No sé qué puedes hacer y decir: Señor, perdóname este pecado. Perdóname por esto que hice y no te lo he confesado. En el Salmo 66, en la Nueva Traducción del Viviente dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Es decir, que la comunión se abre nuevamente después que es interrumpida por el pecado. La comunión se abre nuevamente cuando tú confiesas el pecado. Cuando yo confieso el pecado, confesamos el pecado y la comunión se vuelve a abrir. No quieres confesar el pecado, es como que si se corta la línea directa de conversación con Dios. Y Dios, como es un Dios perfecto, Dios no tolera el pecado en nosotros. Por eso, como resultado, el pecado le resta poder a nuestras oraciones. Entonces, una persona que está en pecado y va a orar o a interceder por alguien o a pedir algo para sí mismo, mientras está en pecado, mientras no confiesa su pecado, su oración es infructuosa. Su oración es débil, su oración es deficiente, su oración casi se puede decir que es intrascendente, porque el pecado no ha sido expuesto delante del Señor. La buena noticia es que cuando confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos o limpiarnos de toda maldad. Es decir, si confesamos nuestros pecados, ¿sabe lo que ocurre? Desaparece el pecado. Y cuando desaparece el pecado, inmediatamente ocurre un milagro, el milagro de la comunicación con Dios. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, por favor. Esta vez en la traducción del lenguaje actual dice: ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces tenemos que confiar en que si confesamos nuestros pecados, Él en su amor y en su justicia nos va a perdonar, porque nos ama. Así que Dios perdona, y en el momento que Dios perdona, el milagro ipso facto es la restauración de nuestra relación, de nuestra comunión con Él, y la oración vuelve a cobrar poder, la oración vuelve a cobrar influencia. Hablamos con Dios y le decimos: Señor, tú puedes hacer esto, tú podrías por favor hacer aquello. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor intercedas en este asunto, y Dios comienza a hacerlo con mucho amor y con mucho placer, porque Él nos ama y porque la comunión ha sido restaurada. Por eso cuando hay pecado en nuestra vida, pareciera que Dios está ausente. Dios simplemente no nos escucha. Fíjese lo que dice también el apóstol Pedro hablando del matrimonio. Dice que si nosotros como esposo no tratamos a la mujer de la manera correcta, nuestras oraciones serán estorbadas. No podemos pensar que con pecado y todo en la vida, porque somos hijos de Dios, las oraciones van a ser trascendentes. No se engañe, por favor. Así que, mire, le quiero regalar este pensamiento. La oración evita que pequemos. Mientras usted se mantenga en oración, usted se va fortaleciendo, 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 nutriendo, 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 nutriendo. Se hace como un Hulk. ¿Sabe quién es Hulk? Se convierte en una mole espiritual, si lo quiere ver así. Y el enemigo tendrá que trabajar mucho para hacerlo a usted caer. Mientras estamos en oración, en oración, en oración, en oración, el enemigo no puede. La otra parte de esta moneda es esta: el pecado, cuando hay pecado, el pecado evita que oremos. Cuando hay pecado en nuestra vida, el pecado evita que oremos. Hay mucha gente aquí que no ora y no se da cuenta. ¿Por qué? Creen que es un asunto del ambiente, del clima, de las hormonas, no sé. No, hay pecado. El pecado no te deja orar, el pecado evita que ores. Cuando tú quitas el pecado, te nacen unas ganas profundas de hablar siempre con Dios. Por eso es que esto no tenemos que quitarle esa influencia religiosa que muchas veces hemos puesto sobre la oración. Tú apartas el pecado, inmediatamente te nace un deseo de estar hablando con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo quieres estar en comunión con Él, hablar. Pero cuando estás en pecado,
la vergüenza, la misma influencia del pecado te produce un desánimo, un desgano, que lo que tú menos quieres es hablar con Dios. Pero el segundo asesino de la oración es la falta de fe. La falta de fe. ¿Sabe qué piensa la gente que no tiene fe? Dice, ¿para qué voy a orar si no pasa nada? ¿Me está siguiendo? ¿Para qué voy a orar si no ocurre nada? ¿Para qué? ¿Para qué voy a pedir si nunca pasa nada? La falta de fe tiene un impacto increíblemente negativo en la vida de los creyentes. Sin fe, escuche esto, escríbalo, sin fe la oración carece de poder. Sin fe la oración carece de poder. Por eso dice Hebreos 11:6, el que se acerca crea que le hay, que le encuentra. El que se acerca crea que le hay y que él galardona a todos los que le buscan. Sin fe es imposible agradar al Señor. Pero mire lo que dice el apóstol Santiago, por favor. Capítulo 1, 5 al 7, versión Reina Valera. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted pide sin fe, ¿cómo cree que Dios le va a responder? Mire, escuche, Dios solo honra la fe. Dios no honra la incredulidad. Dios honra la fe. Si usted pide, pida con fe, porque Dios responde donde hay fe. Así que la falta de fe hace a las personas inestables. La falta de fe hace a las personas de doble ánimo. La falta de fe incapacita a las personas en su poder de comunicación con Dios. Es como que si Dios estuviera viéndonos, que estamos haciendo gestos pero como mudos. Y Dios ahí diciendo, ¿será que alguien escucha lo que dice? No entiendo nada. Cuando no hay fe, tu voz pierde el sonido que a Dios le agrada y Dios no te escucha. ¿Me estás oyendo? Hay que tener fe. Di conmigo, fe. Así que la falta de fe hace que te pierdas los dones de Dios, los beneficios de Dios, los regalos que Dios te quiere dar. Y el tercer asesino de la oración se llama desobediencia. Desobediencia significa no someterse. Desobediencia significa no sujetarse a los principios divinos, a las autoridades. Y al desobedecer demostramos falta de confianza. A veces uno dice, ay, es desobediente porque es rebelde. No, a veces porque es desconfiado. Muchas veces la gente no obedece porque es desconfiada, no porque sea rebelde. Esa desconfianza te hace actuar de una manera distinta a como Dios espera. Así que cuando una persona es desobediente, está demostrando la falta de dependencia de Dios. Por lo tanto, las oraciones hechas bajo esas circunstancias de desobediencia son ineficaces. La gente desobediente es ineficaz en su comunión. Dios mío, Padre Celestial, Señor, ayúdame, ¿dónde estás? Desobedecen y luego quieren que el Señor les oiga, les escuche y les responda. Dios no actúa de esa manera. ¿Quieres que Dios te oiga? Aprende a ser obediente. ¿Eres obediente? Nadie podrá interrumpir la comunión del Espíritu hacia ti, porque de aquí para allá Dios siempre te va a oír todo lo que tú digas, pero tú no siempre vas a escuchar lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque hay un elemento y un asesino que se llama desobediencia, que está cortando la capacidad de esa relación en tu vida especialmente. Así que la obediencia en este caso, en contraste, es una condición para disfrutar de los beneficios del Padre. La obediencia es la condición que debemos cumplir para poder acercarnos a Dios en oración.
no hay nada que complazca más a Dios que la obediencia. ¿Recuerdan al profeta Samuel y al rey Saúl? El rey Saúl estaba muy feliz y venía contento y con todos los esclavos y las ovejas y el ganado que traía y las riquezas de aquel pueblo que había conquistado. Y cuando el profeta Samuel le sale al encuentro y le dice: ¿qué es ese sonido, ese bramido de animales que estoy oyendo? Y él dice: bueno, lo que pasa es que traje eso, lo mejor para el Señor. El Señor, yo sé que se va a agradar. Y él dice: no, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Que acabaras con todo, que mataras a todo lo que había allí que respirara. Además, ¿y esos esclavos qué? No, el ejército, ¿sabes? El ejército se puso muy difícil, no pude persuadirlos. ¿Y quién es el rey? Tú eres el rey. Dios te dio una orden, si la hubieses obedecido, Dios te habría honrado. Buscó argumentos y argumentos y argumentos. Y cuando le pidió al profeta: acompáñame, hónrame delante de los ancianos, el profeta le dijo: no, aquí te quedaste solo. Dios no está contigo y yo no quiero estar donde Dios no está, así que estás solo. Y cuando él quiso sujetar al profeta, se rompió una parte de la vestidura del profeta y el profeta le dijo: así como se ha desarraigado este tajo de mí, también Dios te ha desarraigado el reino de Israel para que no seas más rey y ha escogido a uno mejor que tú. Qué duro eso el corazón. Cuando eres desobediente, Dios golpea tu corazón a ver si despierta y te haces obediente. Pero el rey Saúl no despertó nunca, se perdió y Dios terminó cumpliendo su plan con el rey David y lo sigue cumpliendo. Lo demás es historia, ustedes lo saben. Así que si vamos a desarrollar una creciente relación con Dios y llegar a ser personas fuertes en oración, debemos obedecer. ¿Cuántos quieren ser fuertes en oración? Hay que obedecer. No se puede ser fuerte en oración como si eso fuera algo muy distinto al mismo Dios que estamos adorando. No, en la oración soy una cosa, pero en la obediencia soy otra. De todas maneras tengo poder y de todas maneras tengo influencia porque el Espíritu está conmigo. No es así, te engañas en eso. Si quieres ser una persona de oración poderosa, tienes que ser una persona de altos niveles de obediencia. Obedecer no solo en lo más grande, obedecer en lo más mínimo, obedecer en lo más chiquito y obedecer en lo más extraordinario. Porque hay gente que le encanta obedecer en lo extraordinario, pero no en lo mínimo. ¿Conoce personas así? Yo soy el único que conoce gente así. Bueno, di conmigo, por favor, dilo fuerte conmigo. La obediencia es el resultado natural de mi fe en Dios. Otra vez, la obediencia es el resultado natural de mi fe en Dios. ¿Qué significa eso? Que si amo a Dios, confío en Él. Y si confío en Él, nunca lo voy a desobedecer. Otra vez, ¿qué significa? Si amo a Dios, confío en Él. Y si confío en Él, nunca lo voy a desobedecer. Pero ahí no para. El apóstol Juan en el Evangelio escribió cosas hermosas acerca de los relatos, las palabras de Jesús. Mire lo que dice allí en la Reina Valera, versículos 6, 7 y 10 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. El que cree en mí, a ver, no, perdón, disculpen que leí mal. El que en mí no cree, a veces me cuesta leer lo que escribo, ¿saben eso? Sí, me cuesta. Yo cada vez que hago un material le voy a revisar, le digo a mi esposa: léelo tú, porque yo no leo literalmente. Tengo en mi mente un esquema de todo y lo que escribo y no lo puedo leer, me cuesta. Estoy aquí frente a las palabras y casi que no podía leer. Otra vez, el que en mí no permanece, este es Jesús hablando, el Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿ve? Aquí estamos. Es decir, si vivimos en esa condición, en esa comunión de confesión de pecados, en esa comunión de fe, en esa comunión de obediencia, Jesús dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Aleluya. Jesús es claro, nos está diciendo cómo podemos hacer que a través de la obediencia nuestra oración sea muy efectiva, poderosa. Pero el cuarto asesino
de la oración es la falta de transparencia con Dios y con otros. La transparencia es difícil para muchas personas, pero la franqueza con otras personas puede tener un profundo efecto en nuestras vidas. Es decir, ser franco es muy liberador y además es muy beneficioso. Cuando usted es sincero, es sincera, cuando usted es transparente con Dios al orar, es decir, cuando usted le dice: Señor, te confieso mi pecado, miré mal a aquella persona, codicié esto, hablé mal de aquel, hoy fue un día terrible para mí, pero te confieso mi pecado, hoy te desobedecí, hoy hice aquello, hoy, Señor, me contaminé mis ojos, contaminé mi boca, mi espíritu está triste, Señor, hoy me siento quebrantado, y con lágrimas en los ojos usted: Señor, perdóname, no te ocultaré mi pecado, te lo confieso. Escuche, esa franqueza suya es lo que hace que usted se mantenga en la agenda de Dios. Es muy beneficioso cuando nosotros somos francos. No dejar que las cosas sigan pasando y pasando y pasando y pasando. Algún día voy a sentarme a hablar con Dios seriamente. Bueno, mientras usted lo considera, Dios dice: ok, te voy a poner aquí en reposo, yo sigo trabajando con otros y te dejo allí porque no me eres confiable en este momento. Cuando usted viene al Señor y le confiesa todos sus pecados, Dios dice: ven de nuevo, estás en mi plan, estás en mi proyecto, estás en mi agenda, necesito seguir trabajando contigo en muchas cosas, vamos adelante. Eso es lo que Dios quiere. Así que cuando somos honestos, cuando somos transparentes también con Dios, eso nos trae una libertad única, porque en el momento Dios nos perdona. Quita todo aquello que nos estaba atando, quita los velos que nos enceguecían, las debilidades que teníamos, y Dios nos fortalece y nos da visión y nos da revelación y nos da entusiasmo para que nosotros no nos quedemos así: es que yo, como hice tantas cosas malas hoy, Señor, yo creo que ya no te sirvo para nada. Y Dios es el primero que te levanta porque confesaste los pecados y te arrepentiste de todo corazón. Así que cuando tú eres franco con los demás, cuando eres transparente con los demás, eso provoca también que la gente comience a orar por ti, comienza a interceder por ti. Hermano, oren por mí. ¿Y por qué oramos por usted, hermano? Bueno, Dios sabe, oren por mí. Señor, ahí está esa persona que no sabemos por qué tenemos que orar, pero ayúdale, no sé de qué se tratará. Cuando usted es sincero, es franco, uno dice: Señor, viste, esta persona está en una situación X, Y, Z, la que sea, en el nombre de Jesús, y además podemos traer una palabra de aliento, una palabra de exhortación, fundamentos, principios y todo lo que Dios ha traído para nosotros, para que esa persona también se sustente y se afirme en la palabra del Señor. Así que es importante ser transparentes con Dios y con los demás. Amén. Bueno, eso produce que las oraciones y las intercesiones de otros hacia nosotros sean estratégicas y sean muy eficaces. Pero existe sin duda la gran necesidad de reconocer cuando nosotros fallamos y confesarlo pidiendo perdón con humildad, no solamente a Dios, sino también a las personas, si es que hay personas que hayamos ofendido. Cuando confesamos nuestros pecados unos a otros, lo cual requiere de nosotros una absoluta sinceridad y transparencia, Dios actúa. ¿Cómo? Sanándonos. Sana uno y sana el otro. Sana a aquel y me sana a mí. Me sana a mí y sana al otro. Allí comenzamos a experimentar una restauración emocional, una restauración física y una restauración espiritual. Además, he aprendido que nuestra transparencia ayuda a otros porque les muestra que no están solos en sus dificultades. El otro día mi esposa estaba contando un testimonio, estaba contándolo con unos ministros que estábamos reunidos, y ella decía que otra pastora le estaba contando que ella tuvo una experiencia con unos pastores que la otra pastora admira mucho, y entonces esa pastora estaba en esa iglesia y preguntó por los pastores que cómo estaban, y los encargados le dijeron a la pastora que bueno, que ahí estaban los pastores un poquito en conflictos entre ellos, pero que estaba todo bien. Y entonces la otra pastora se sorprendió y dijo: wow, yo que pensé que esta gente no tenía problemas. Si ellos tienen problemas, entonces bueno, ¿qué quiere decir esto para mí? Porque a veces la gente nos mira a nosotros como literalmente, no sé cómo nos mira, como alguien que no tiene nada que ver con lo que ellos viven, como que si no comemos, no dormimos, no vamos al baño a hacer pipí, a hacer
lavarnos las manos. ¿Qué pensaron? Cuidado. A cepillarnos, a bañarnos, a asearnos, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces a veces la gente nos mira así como en una estratosfera súper recontra, hiper, ultra espiritual, y no se dan cuenta que a veces vivimos cosas como ellos. Yo siempre tengo, bueno, las experiencias negativas que hemos tenido, las experiencias tristes que hemos vivido con mi esposa, con la familia, nos han ayudado y ahora tenemos una cantidad de recursos extraordinarios para poder hablar con las personas y poderlos entender y poderles decir que a nosotros también nos pasó, y la gente se queda así como que no parece. Bueno, algunos no nos conocen muy bien todavía, pero ahí vamos. El apóstol Santiago dice aquí, por favor, capítulo 5, versículo 16, versión Nueva Traducción del Viviente: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que cuando usted es franco y es sincero, es sencillo, es transparente, que se deja conocer, que deja que la gente lo vea como es, no es que usted es una cara aquí, otra cara afuera, la gente comienza a sentir un poco de confianza y acercarse a usted y a decirle: mire, ¿sabe qué? Me siento tan identificado, no me da pena decírselo porque me siento que tengo la confianza por todo lo que usted siempre nos dice, y la gente se sienta a hablarle a uno y a decirle todas las cosas que están allí y uno les puede ayudar. Eso es lindo. Cuando usted no es transparente, ¿qué hace? Usted se cierra, crea una pantalla, crea una muralla de fantasía, una situación solo para los demás, pero usted tiene su propio mundo. Y ese mundo muchas veces es muy triste y nadie lo puede ayudar, ni siquiera Dios puede traspasarlo, porque usted no ha sido obediente y no ha confesado sus pecados y no ha venido al Señor con transparencia. Pero tenemos entonces otro asesino para que nosotros no logremos la meta del Señor de estar siempre en comunión con Él. Este asesino es la falta de perdón. El perdón no es un asunto trivial como la ciencia o como el deporte, como la riqueza o como la fama, ni tampoco una alternativa de palabras. Te perdono, me perdonas, nos perdonamos, todos nos perdonamos, vosotros perdonaréis y ellos se perdonan. No. Se trata de una actitud del corazón. Di conmigo: actitud del corazón. Y esta actitud del corazón permite que el Espíritu Santo nos dé el poder para perdonar. El Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros, ninguno tiene el poder para perdonar. Ninguno. Te hacen daño, te hieren, te lastiman, te ofenden, te traicionan, se burlan de ti. Y tú no tienes esa capacidad. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Pero cuando estoy en comunión con el Espíritu, me siento fortalecido. Te puedes sentir fortalecido, fortalecida para mirar a alguien a los ojos y perdonarlo. Solamente es un don del Espíritu. Una persona sin el Espíritu no puede perdonar. No puede. Y hay tantas personas a veces haciendo oraciones sin haber perdonado una ofensa, y creen que sus oraciones son efectivas. No puedes hacer oraciones efectivas si antes no perdonas. ¿Y quién dice que eso es así? El Señor Jesucristo lo dijo. Él lo dijo. ¿Dónde? Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, versión Palabra de Dios para Todos, dice: porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Y si no nos perdona, ¿cómo nos va a responder nuestras peticiones y nuestras oraciones? Menos. No es que Dios se resienta. Dios no está resentido con nadie, pero tiene una actitud distinta hacia los que no perdonan. Así que más te vale que perdones si quieres que tus oraciones lleguen a los oídos y al corazón del Señor. Pero bueno, tenemos este asesino porque él busca que usted guarde rencor, resentimiento, para que nunca su comunión con Dios sea efectiva. Un día se cansa y dice: no puedo, Señor, perdóname. Y muchos se separan del Señor para siempre porque no pueden perdonar. Cuando una persona se niega a perdonar a otra, se daña a sí misma. Cree que está haciéndole daño a otro. No, se está dañando a sí misma. Es como un cáncer que está dentro de ella y comienza a socavar hasta destruirla.
Su falta de perdón producirá en ella raíces de amargura. Y con amargura, escúcheme, usted no puede entrar en oración y salir victorioso o victoriosa. ¿Me escuchó lo que dije? Con amargura nadie puede entrar en oración y decir: le gané al diablo, le gané a los demonios, le gané a la enfermedad, le gané a la esclavitud, le gané a los enemigos, a los adversarios. Usted no puede, se engaña. No hay beneficios en su oración cuando usted está lleno de odio, de resentimiento y de rencor. Pero tenemos el siguiente asesino, número 6, que son los motivos falsos. Cuando nuestros motivos no son buenos, nuestras oraciones carecen de poder. ¿Qué motivación tenemos nosotros para hablar con Dios? Para pedirle o para no pedirle, para suplicar o para no suplicar. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son nuestras razones? Dios las conoce. Más allá de nuestras palabras, Dios sabe cuando nosotros estamos pidiendo algo y lo estamos haciendo con buenas motivaciones o con malas motivaciones. Así que cuando nuestras oraciones tienen malos motivos y carecen de poder, debemos entender que es imprescindible algo. Y es que tenemos que examinar lo que estamos haciendo y examinar lo que nos está impulsando a hablar con Dios algunos asuntos. Todas nuestras oraciones exponen sin alternativas, sin excepción, es la palabra que estaba buscando. Todas nuestras oraciones exponen sin excepción nuestros motivos. Todas. Y por eso es que Dios nos mira cuando estamos hablando con Él y mira profundo. Dios nos cierra los ojos y dice: uy, qué bonito habla. Me encanta ese tono tan suave, o ese tono tan agudo, o ese tono tan grave, o ese tono tan tímido. No, Dios no se pone en eso. Dios comienza a mirar el corazón para escudriñar las razones y las descubre. Así que Santiago por eso nos dice esto, capítulo 4, verso 3, Reina Valera: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Bueno, algunos de repente no piden mal para gastar en sus deleites, pero algunos a veces piden para ver en otros la satisfacción personal que ellos quieren que alguien más esté viviendo. No hay nada que nos pueda destruir más que un motivo de venganza en una oración, por ejemplo, que un motivo de odio, de rencor en una petición de justicia, entre comillas, por ejemplo. No hay nada que pueda ser más abominable para el Señor. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios ama a todas las personas, aun aquellos que nos hacen daño. Dios los ama. Así que al orar podemos examinar si estamos actuando con orgullo, con temor, con autosuficiencia, con egoísmo, con conveniencia. Cuando usted ore, usted trate de grabar su oración y después la escucha. A ver, uy, Señor, aquí puse conveniencia. Padre, quiero corregir mi oración, perdóname, Señor. Y usted la puede volver a escuchar. Y de repente dice: uy, esta oración estaba llena de temor. Porque a lo mejor usted tiene temor. Dice: Señor, por favor, Señor, ayúdame, defiéndeme, Padre, en el nombre de... Y Dios dice: así no me gusta. Así no me gusta. Sin ansiedad, sin afán, sin temor. Así no me gusta. Y usted escucha su oración y la vuelve a oír: Señor, perdóname porque te oré con temor. Discúlpame, Señor. Soy como el león. Nadie me viene a molestar. Aleluya. O a lo mejor usted dice, graba su oración y dice, después que la escucha, dice: ay, Señor, esta es una oración como orgullo. ¿Cómo te pude decir eso? Señor, tú no tienes a nadie como yo en la tierra. ¿Cómo lo pude decir? Perdóname, Padre. Perdóname, Espíritu Santo. Sé que te contristé. Pero a veces no escuchamos ni siquiera la forma que estamos orando. Deberíamos hacerlo, se los recomiendo. Grabar sus oraciones, grabarlas cuando están en privado, porque en privado son sinceros con ustedes mismos.
Y dice, wow, ¿cómo yo pude decir esto? A lo mejor usted está pidiendo una esposa, una novia. Señor, dame una novia porque ya no aguanto, Señor. Dios dice, pero ¿cómo? Así no, así no. Yo la tengo lista, pero no te la voy a dar hasta que cambies la razón, el motivo. Así no. Una vez recuerdan, algunos de ustedes lo recordarán, aquí venía un hermano que decía, quiero que oren así como estamos hoy. ¿Alguien tiene un motivo de oración? Y él, sí, quiero que oren para que Dios me dé una esposa que me atienda, que me lave, que me planche, que me cocine, porque estoy cansado, hermano. No, hermano, ¿cuáles son las razones, los motivos que te están impulsando a orar? Señor, dame mucho dinero, Señor. ¿Por qué? Porque ya no quiero trabajar. Así tampoco, así tampoco, así tampoco. ¿Cuáles son los motivos? Alguien diga aleluya. Entonces Dios nos los mostrará, esos motivos, para que deseemos escuchar, porque a veces Dios nos responde. Y si deseamos que Dios nos ayude a mejorar nuestra oración, Él cambiará nuestros motivos. Y cuando nuestros motivos sean los correctos, comenzaremos a ver mayores respuestas de parte del Señor. Yo creo que ustedes tienen que volver a oír esta prédica, hermanos. No, en serio. Bueno, me falta un poquito. Hoy les voy a quitar un poquito de tiempo para terminarla. Me gustaría terminarla. El séptimo asesino de la oración es la idolatría. Y este está más rápido que Flash. La idolatría. Escuchen, un ídolo puede ser cualquier cosa. A veces, lamentablemente, cuando decimos idolatría, pensamos enseguida en un muñeco de yeso, en una escultura de metal, en alguna situación de madera. Pero un ídolo puede ser y es cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Eso es un ídolo. ¿Qué hay en tu vida que se interpone entre Dios y tú? Eso es un ídolo. Quizás no lo ves en forma de muñeco, pero tal vez sea una imagen, literalmente. Tal vez sea un carro, un trabajo, un negocio, un empleo, el dinero, el temor, una esposa, los hijos, un celular, o simplemente una actitud arrogante, porque no hay nada que adores más que tu arrogancia. No sé qué sea lo que te separe de Dios, pero eso es un ídolo. Los ídolos vienen de muchas formas, como el dinero, la fama, una carrera universitaria. Definitivamente la idolatría es un asunto del corazón, no de afuera, sino del corazón. Nadie te impone que tengas un obstáculo entre Dios y tú, pero tú eliges tener un obstáculo entre Dios y tú, y muchas veces lo pones. Muchas personas tienen obstáculos entre Dios y ellos porque ellos los pusieron. Y esos obstáculos, identifíquenlos, se llaman ídolos. Y cuando hay idolatría, Dios no responde. Dios no permite ni siquiera que un adorador de ídolos se le acerque a hablarle. No lo permite, porque un adorador de ídolo reverencia, teme, honra más al ídolo que a Dios. Escucha esto, el profeta Ezequiel en el capítulo 14 versículo 3 hizo una declaración extraordinaria. Mira esto, versión Reina Valera: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Se da cuenta? La idolatría es un asunto del corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ellos pusieron delante de sí un tropiezo de maldad. Pregunta al Señor: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Sabe qué fue lo que derramó la copa? La gota que derramó la copa entre la relación que tenía Dios con Saúl, Saúl con Dios, cuando Saúl fue a consultar a una divina. Se acabó. Se acabó. Un asesino de la oración es la idolatría.
tú persistes en poner un intermediario, un obstáculo entre Dios y tú, Dios dice, un día Dios te puede decir, se acaba. ¿Por qué? Porque a veces estamos valorando más eso o esa persona o este asunto o aquella cosa que al mismo Señor. Voy rápido en estos 3 que me quedan. Otro asesino, el octavo asesino de la oración, es la indiferencia hacia otros. Y esa es una actitud incorrecta. Dios la rechaza. Pues el Señor, como les dije hace un momento, ama a todas las personas sin importar su raza, su clase, su credo, su nación. Y por eso me encanta, quise citarles el Salmo el 33, versículo 13 al 15, que dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, y desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, y formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Cuando somos indiferentes hacia las demás personas, Dios no se interesa en escucharnos. Las escrituras están llenas de versículos que respaldan el anhelo que Dios tiene para que haya unidad entre los creyentes, para que haya unidad entre los hermanos, para que haya unidad entre los cónyuges, para que haya unidad entre la familia, para que haya unidad entre los ministros, para que haya unidad en los servidores, para que haya unidad en la sociedad, para que haya unidad. Mire, Dios ha trabajado tanto en eso. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que viene para destruir y está siempre buscando la división del mismo ser humano. Imagínense, usted mismo ha estado dividido muchas veces. Eso es lo que se llama dicotomía, una separación de sus ideas y de sus pensamientos, que usted no sabe qué hacer en un momento determinado. El apóstol Juan, capítulo 13, versículo 34, palabra de Dios para todos, escribió, citando las palabras del Señor: les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos a los otros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿La iglesia? ¿Todos? ¿Todos ellos o todos nosotros? ¿Nosotros somos ellos o estamos fuera de ellos? Jesús dijo: les estoy dando un mandamiento nuevo. Esta es la versión palabra de Dios para todos: que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo? Él dice tal como. ¿Cómo nos amó? Con condiciones, con parcialidad, con preferencias. Tal cual éramos. Tal cual éramos, nos amó. ¿Y cómo éramos? Pecadores. ¿Cómo éramos? Mentirosos, desobedientes, orgullosos, infieles, soberbios. ¿Qué más? No, de todo no. Él dice que de todo, no tampoco tanto. Bueno, ok. Pero éramos bien malucones, ¿no? Egoístas, egocéntricos, tímidos, timoratos, temerosos, miedosos, cobardes, sin identidad, con celos, con envidias, con mentiras. ¿Perdón? ¿Qué dice? Claro, no teníamos a Dios y Jesús nos amó. De todas formas nos amó. ¿Qué nos dice a nosotros? Que Él a los demás no los está amando como nos amó a nosotros. ¿De dónde sacamos eso? Que Él no los ama a los otros porque son delincuentes, asesinos, miedosos, mentirosos, traidores. ¿Quién nos dice que el Señor no los ama? ¿Quién? Jesús los ama a todos. Los ama. Entonces Él no quiere que nosotros estemos precisamente dándole lugar a este asesino, siendo indiferentes a los demás. Noveno asesino, casi que lo agarro: la indiferencia hacia la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es omnipotente? ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? No muchos ahora. Bueno, amén. Amén. Entonces, no sé si sí o si no.
Estoy aquí haciendo una evaluación. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? A ver, ¿saben más del último que del segundo y del primero? Bueno, eso quiere decir que Dios todo lo puede, por eso es omnipotente. No hay nada que Él no pueda hacer. Eso quiere decir que Dios está en todas partes, por eso Él es omnisciente, omnipresente. Y eso quiere decir que Dios sabe todas las cosas, por eso Él es omnisciente. El salmista escribió en el Salmo 139, versículo 7: tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. Cuando pueda lo lee todito, mejor si lo lee todo, muy lindo. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos, la preferí por la manera en cómo se expresa. Así que cuando Jesús mostró a sus discípulos cómo orar, lo primero que hizo fue enseñarles a honrar a Dios. Por eso Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Los enseñó a honrar al Padre, porque estaba demostrando, exhibiendo, explicando todas las cosas que son inherentes, que son propias del Padre en cuanto a su naturaleza, propósito y voluntad. Así que cada vez que no prestamos atención al orden divino de las cosas, nos estamos apartando de los límites, y es bueno que estemos en los límites que Dios nos prefijó. ¿Me escuchó lo que dije? Dios dijo: sed santos, o sed santo porque yo. Quiere decir que usted no puede pasar ese límite, porque si lo pasa, deja de ser santo y se vuelve en un pecador, en una persona desobediente. Dios nos mandó a amar, que quiere decir que si usted pasa ese límite y tiene esas acepciones o hace excepciones de personas, quiere decir que usted pasó el límite y no está haciendo lo que Dios le dice. Entonces, cuando nos apartamos de esos límites, impedimos que nuestra relación con Dios pueda fluir libremente. ¿Por qué? Porque Dios dice: así no quiero. Señor, y ayúdame y háblame y mira a aquella persona. No, así no es la forma, no es la manera. No es a unos sí, a otros no. No es al que te cae bien, no es al que tú quieres, no es al que te parece mejor que el otro. Pero el 10º asesino de la oración es la voluntad rebelde. La persona cuya voluntad está rendida a Dios mantiene una relación con Él como la que describe el Señor en la parábola de la vid y los pámpanos. Y yo cité para ustedes un versículo, el versículo 7 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, que dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Les quiero explicar esto ya para cerrar. Esto que les voy a decir es muy importante que lo puedan ver. El propósito fundamental de la oración, escúchenme bien, el propósito fundamental de la oración no es que nosotros obtengamos lo que queremos, como lo entendemos en la oración, cuando Jesús dice: si permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Imagínense, cualquiera piensa que esto es un cheque en blanco y dice: pero qué bien, qué maravilloso. Pero muchos lo han practicado y no les funciona. Y yo se lo estoy explicando y quiero que lo vean y lo puedan asimilar y lo puedan absorber. Voy a repetir. El propósito fundamental de la oración no es que obtengamos lo que queremos, sino que aprendamos a querer lo que Dios nos da. Otra vez. El propósito fundamental de la oración no es que obtengamos lo que queremos, sino que aprendamos a querer lo que Dios nos da. Porque a veces rechazamos lo que Dios nos da porque no lo queríamos así, porque no era esta forma, porque no era con esta situación, porque no era de este color, porque no era de aquello. Esto solo sucede cuando rendimos nuestra voluntad. Es decir, somos agradecidos, queremos lo que Dios nos da. Señor, gracias, te lo pedí amarillo, me lo trajiste verde, maravilloso, me encanta tu elección. No me gusta el verde, pero está bien. Si tú lo decides, está bien, perfecto. Gracias, amo lo que elegiste. Sí, me estoy explicando. A lo mejor usted dice: Señor, no sé, te pedí un empleo, como ha pasado con muchos. Pero no, hermano, es que ese empleo no me gusta y no era el que yo quería. No sé, siento que
no sé, no, ese no. A veces Dios elige unos ciertos empleos para nosotros, para formarnos. Y nosotros decimos, no, este no. Dale gracias a Dios y honra al Señor en ese empleo. Será el comienzo de grandes cosas. Pero cuando tú dices, no, ese no, Señor, y Dios ve tus motivaciones, ¿por qué no? Me pediste un empleo y yo elegí darte este, donde vas a estar todo el día sentado. ¿Por qué no? Porque me canso de estar sentado. Después te da otro, y este tampoco, Señor. ¿Por qué? Porque me canso de estar parado. Te da otro luego, y tienes que moverte mucho. ¿Y por qué? Porque me muevo mucho, Señor. Y entonces le dice, Señor, me quiero casar. Y tú te imaginas, tú sabes, una modelo como esposa, y Dios te trae una persona que es muy linda, pero no es la modelo que tú querías. Y dice, Señor, esa no, porque no es la que yo escogí. La modelo te va a amargar la vida, esta te va a hacer muy feliz. Pero a veces no lo entendemos. Entonces el propósito de la oración, ¿qué les dije? A ver, repítamelo. Lo primerito, no, vamos a decirlo completo, no solo lo último. ¿Vio? Entonces, no siempre va a obtener lo que usted pide, pero aprenda a amar lo que Dios le da. Aprenda a amarlo. Dele gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué lindo, ¿no? A veces usted le dice, Señor, deme una casa, y Dios le da una casa, y dice, Señor, pero no aquí, no era aquí. Pero este fue el lugar que yo elegí, porque yo quiero que aquí seas luz, que aquí brille mi reino, que aquí brille mi gloria. Y usted no entiende, a veces somos tan preferentes en nuestros propios deseos o caprichos, ¿no? Pero les decía entonces que amamos lo que Dios nos da, queremos lo que Dios nos da, atesoramos lo que Dios nos da, agradecemos lo que Dios nos da, solo cuando rendimos nuestra voluntad y nos colocamos en la agenda de Dios en lugar de colocarnos en nuestra agenda. Así que rendir nuestra voluntad a la de Dios produce grandes beneficios. Dilo conmigo, rendir nuestra voluntad a la de Dios produce ¿qué? ¿Dónde nos quedamos, hermano? Yo comencé una expresión, recuerdo, no sé, después de ahí me perdí. ¿Qué pasó? Vamos a decirlo, hermano, con ánimo, fuerte. Rendir nuestra voluntad. Dice lo que está al lado. Rendir tu voluntad a la de Dios produce grandes beneficios. Amén. Bueno, y uno de esos beneficios es que Dios promete responder nuestras oraciones y conceder nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad. Otro de esos beneficios es que llegamos a recibir el poder de Cristo a través del Espíritu Santo, y comienza el Señor a deleitarse con nuestra vida porque estamos en su voluntad. Así que si su comunión con Dios muere, escuche, si su relación con Dios muere, es porque usted lo quiere. Porque Dios le está diciendo 10 maneras en cómo usted puede hacer que su relación con Él se mantenga viva, encendida, apasionada, vibrante. Aléjese de esas cosas, de esos 10 enemigos, de esos 10 asesinos que pueden matar su relación con el Espíritu de Dios. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos aprendieron algo esta noche? Aleluya. Señor, sabemos cuánto tú valoras, cuánto estimas nuestra relación contigo. Sabemos cuánto te costó esta relación. Te costó todo. Nuestra comunión, nuestra relación, te costó todo. Y nosotros muchas veces no la hemos valorado, no la hemos apreciado, no la hemos atesorado, ni siquiera a veces vivimos agradecidos por tener esta comunión contigo, por lo cual te pedimos perdón. Pedimos perdón cuando hemos sido indiferentes, cuando no hemos confesado nuestros pecados, cuando no hemos asumido tu soberanía,
cuando no hemos amado a las personas, cuando no hemos sido agradecidos con lo que tú nos das. Perdónanos, Espíritu, y permite que hoy podamos crecer un poco más, que podamos practicar esto que hemos aprendido y que nuestra comunión contigo nunca muera, que nuestra relación contigo nunca muera, que siga fluyendo la vida, que nos mantengamos conectados como pámpanos que somos a la vid que eres tú, que siga fluyendo la savia, que en el nombre de Cristo, Señor, podamos también mostrarles a otros que tú vives y reinas para siempre. En el nombre de Jesús, gracias por este tesoro que nos has regalado, el tesoro de nuestra comunión contigo, el tesoro de nuestra oración, el tesoro de nuestra relación. Recibe la gloria y la honra y la alabanza para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.